Bueno, hola, ¿qué tal? A partir de los videos que vamos a empezar a realizar hoy, vamos a empezar a hacer un análisis desde la teoría política, pero metiéndonos más en lo que se conoce como la práctica o la actividad política. Y para ello la propuesta que les traigo en este video y en los siguientes es empezar a analizar un poco qué es lo que sucede con el sistema político argentino, qué es lo que sucede con sus instituciones y particularmente qué ha sucedido a lo largo del regreso a la democracia en torno a las dinámicas políticas, a la selección de los candidatos por parte de los partidos políticos en Argentina, a hacer un análisis de lo que se conoce como las reglas electorales. Por lo tanto, la propuesta que les traigo hoy es tratar de analizar un poco todos estos temas a partir de los cambios y continuidades que se han producido en el sistema político argentino desde el retorno a la democracia. Y es interesante porque lo que uno puede observar es que la selección de candidatos claramente es la función que va a definir y que va a caracterizar a los partidos políticos. Cualquier especialista en el tema coincide en general en tres puntos básicos. Primero, el análisis de los procesos de nominación de aquellos que aspiran a cargos públicos. Esto nos proporciona una excelente información sobre cómo operan las organizaciones partidarias por dentro y contribuye, si se quiere, a ubicar con precisión cuáles son los principales núcleos de poder político en un determinado país. En este caso, lo vamos a analizar desde la Argentina. Segundo lugar, las peculiaridades que asumen esas decisiones partidarias ejercen una gran influencia sobre las cualidades personales y políticas de aquellos que han sido elegidos. Y tercero, los métodos para confeccionar las listas de postulantes inciden claramente en el desempeño de estos políticos en sus puestos. Por lo tanto, vamos a repasar, si se quiere, las reglas electorales y las dinámicas políticas en la selección de candidatos en la Argentina desde 1983. Vamos a tomar una primer temporalidad y vamos a observar a los partidos políticos y al sistema partidario argentino entre 1983 y 2001, ¿no? A ver, el sistema partidario argentino se distinguió y continúa aún esto, en otras entregas vamos a hacer este análisis también, entre la presencia entre dos actores de alcance nacional, el PJ por un lado y la UCR. La preponderancia de peronistas y radicales se puede observar en el descollante, si se quiere, control de ambos, pero principalmente en el PJ, sobre los más importantes cargos políticos, presidencias, bancas en el Congreso, diputados y senadores, gobernaciones, jefatura de gobierno, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires o en muchos municipios de las distintas provincias. Entre estos dos partidos, ya sean solos o en su momento la UCR en coalición, se alternaron la Casa Rosada, resultando la primera y la segunda fuerza en la Cámara Legislativa Nacional. Incluso se distribuyeron las 3/4 partes de los ejecutivos provinciales. Mientras que en todo este periodo, sobre todo por lo menos así hasta el 2015 en un momento, ninguna otra fuerza política superó los 2 escaños en el Senado ni obtuvo más de una gobernación hasta la llegada de Cambiemos. El sistema partidario nacional, a su vez, se completaba con otros dos grandes grupos de partidos, de tamaño obviamente más reducidos, pero con satisfactorios desempeños electorales, pero en zonas bien diferentes. Por un lado, había una sucesión de partidos políticos singulares o conocidos como las terceras fuerzas nacionales, con predicamento en el área de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, y por el otro una mirada de agrupaciones con influencias en un solo distrito, en general periférico o patagónico, lo que se conoce con el rótulo, con la etiqueta común de partidos provinciales. Esas terceras fuerzas nacionales, como el PI, la UCD en su momento, el MODIN, el FREPASO, ¿sí?, tuvieron una etapa de apogeo efímera, tanto por el agotamiento o por la adopción por parte de partidos mayoritarios de sus principales propuestas. A saber, derechos humanos, políticas de mercado, la seguridad pública, la transparencia, la honestidad en los asuntos de gobierno, la estabilidad económica, entre otros temas. Como así también por la propia incapacidad de superar la dependencia respecto a los líderes fundadores o de crear organizaciones políticas de extenso alcance. De hecho, las terceras fuerzas no lograron ampliar sus apoyos más allá de la región metropolitana de Buenos Aires. Por lo tanto,
no lograron amenazar la preeminencia nacional de peronistas y radicales. Y en este periodo entraron en declive cuando poco después de forjar algún acuerdo político, electoral, parlamentario con el PJ o con la UCR, dejaron de ser identificados por los votantes como potenciales alternativas de gobiernos o como efectivos opositores. Por su parte, los partidos provinciales, en especial aquellos de cuño más conservador o con un origen previo a la última dictadura, exhibieron una fortaleza electoral más prolongada, que inclusive quebraba el predominio de peronistas y radicales en el nivel provincial. Pero claramente no consiguieron organizarse en el plano nacional, no tuvieron una fuerza con posibilidad de batir a los partidos mayoritarios. Esto es interesante porque en este periodo se da que los partidos tienen una mirada hacia adentro y hay una selección de candidatos en el periodo que les marco aquí en la pantalla, desde 1983 al año 2001. A ver, con el derrumbe de la dictadura se repuso en primer plano a los partidos políticos tradicionales y a los líderes que estaban congelados durante los años de la dictadura militar. Esto provocó que las organizaciones partidarias debieran organizarse y disponer rápidamente comicios para autoridades y candidatos a una amplia variedad de cargos. Entonces, la normalización de la vida institucional, la dinámica política, el peso del tiempo, pronto fueron revelando las reglas básicas y las reglas no escritas de la política intrapartidaria. Primero, los cimientos del poder político se fabrican dentro de las fronteras provinciales. Es decir, que la base del apoyo de los dirigentes se localiza en este nivel. Y es aquí donde casi todos los partidos se forjan las carreras políticas. Segundo, en el ámbito provincial generalmente una sola o unas pocas personas dominan la organización partidaria. Así que donde el partido controla la gobernación, con raras excepciones, el gobernador es el líder indiscutido o al menos dominante. Y donde la gobernación no está en manos del partido, es decir, está conducido de modo similar por un individuo o por un grupo reducido, aunque con espacio mayor para opositores internos. Y en tercer lugar, el dominio de los líderes partidarios está basado principalmente en el patronazgo. Es decir, que la política está orientada hacia los asuntos locales y de fácil rédito electoral. Medios imprescindibles, necesarios para construir un aparato, y ese dominio requiere que ese jefe de ese aparato sea capaz de derrotar a todos los rivales en una interna, convocada tanto para la selección de postulantes para cargos públicos, como también para designar autoridades partidarias provinciales. Por último, el éxito en esa primaria interna, ¿no?, depende casi exclusivamente de los recursos financieros y materiales a disposición. Muchas veces se ha escuchado hablar y decir que la interna es aparato puro. En este marco, entonces, los partidos políticos seleccionaron a sus candidatos a presidente, a vicepresidente, a gobernador, a diputados nacionales con plena autonomía, ya que la legislación no establecía ninguna regulación, ¿sí? Incluso cada rama a nivel provincial gozó de un amplio margen de acción. Las organizaciones partidarias entonces resolvieron la cuestión mediante el dedazo, la rosca o incluso la interna. Respectivamente, la imposición, o se puede decir autoselección, ¿sí?, por un jefe, un caudillo nacional, provincial, el acuerdo entre líderes de distritos o las votaciones primarias. La práctica de las primarias diferenció notoriamente a peronistas y radicales de las terceras fuerzas nacionales, que en su gran mayoría estas últimas recurrieron a los pactos entre líderes para confeccionar sus listas. También, a diferencia del PJ y la UCR, los partidos provinciales se distinguieron por decidir sus candidatos por medio del dedazo o la rosca. Por ejemplo, el Movimiento Popular Neuquino, ¿no?, como uno de los partidos provinciales. Por otra parte, los radicales no registraron durante este periodo una mayor tendencia que los peronistas a votar en internas. Mientras que en los 80 las primarias para escoger postulantes a diputados nacionales fueron mucho más frecuentes en la UCR que en el PJ, desde la década de los 90 en ambos partidos se verificaron niveles similares y claramente, progresivamente decrecientes. Entonces,
De 1989 hasta el 2001, la mayoría de los distritos del peronismo recurrió a las primarias, marcando un significativo cambio en su tradición histórica, algo que vamos a ver en otras entregas. Ya en 1985, la mayoría de las organizaciones provinciales de la UCR, por ejemplo, decidían las nominaciones a diputados mediante primarias, práctica que alcanzó su pico en 1991. Y desde entonces las internas resultaron menos frecuentes hasta llegar a su registro más bajo en 1999 con la confección de la alianza, ¿no? Ese fenómeno estuvo relacionado con ese factor de la alianza, ¿no? Recordemos la coalición electoral y luego de gobierno entre la UCR y el FREPASO, ¿sí? Eso obligó a negociaciones por las ubicaciones en las listas comunes. Los líderes radicales entonces tendieron a saltar el proceso eleccionario interno debido a la incertidumbre que rodeaba esa etapa de negociación final con el FREPASO. En suma, uno puede decir que los gobernadores ejercieron un papel clave en los procesos de selección de candidatos a cargos ejecutivos y legislativos, tanto nacionales como provinciales. Y esa centralidad se acrecentó con el paso del tiempo por los efectos de tres claras modificaciones en las reglas o en las prácticas electorales subnacionales que fueron promovidas por ellos mismos. En primer lugar, la reforma constitucional que habilitaba la reelección inmediata, que estaba prohibida en 1983 en todas las provincias, el cambio en el sistema de votación provincial y la manipulación que continúa hasta el día de hoy del calendario electoral, ¿sí? Entonces, dado esto, vemos como la primera potenció las posibilidades de extender el predominio del gobernador dentro de las fronteras provinciales. Y esto le habilitaba también proyectarlo hacia la política nacional. La segunda aumentó su ventaja para competir por un segundo o un ulterior mandato y amplió el margen para poder controlar ese famoso patio de atrás, que son las legislaturas provinciales. Y la tercera regla práctica permitió desacoplar o enganchar a gusto y piacere de los políticos la elección del gobernador de acuerdo al desempeño de su propio partido a nivel nacional. Entonces esto le permitía a un gobernador resguardarse de cualquier tendencia adversa o beneficiarse de las oleadas favorables de su partido a nivel nacional. Por lo tanto, vemos cómo ya a partir de estos años la gobernación se convirtió así en un puesto, si se quiere, estratégico, de gran atracción para los dirigentes políticos provinciales, al mismo tiempo en una sólida plataforma para quienes aspiraban a lanzarse a la competencia electoral por la presidencia del país. Pero veamos el segundo periodo que tomamos de tiempo, tomamos el año 2001 hasta la actualidad, en torno al 2001 por la gran crisis que sufrió el país y la crisis sobre todo que sufrieron los partidos políticos. A ver, es interesante porque en la renovación parlamentaria del año 2001, la mitad del electorado argentino salteó la obligación de ir a sufragar. Anuló el voto o lo hizo en blanco. El famoso voto bronca, ¿no? La crisis político-institucional de 2001 y 2002 provocó claramente un fuerte cimbronazo en el sistema partidario, acelerando una hasta entonces lenta pero progresiva devaluación de lo que se conocen como las etiquetas partidarias. Sin embargo, podemos decir que a pesar de esa magnitud, ¿no? de esa tormenta, la matriz del sistema político se mantuvo casi que incolume, podríamos decir. El peronismo claramente exhibió una notable capacidad para resistir este trance. Mantuvo su ubicación de privilegio en las preferencias de la ciudadanía, conservó sus bastiones más importantes y hasta logró ganar espacios a expensas de otros, generalmente a partir de lo que le pasó a la UCR. La UCR se derrumbó en los distritos centrales y en los principales núcleos urbanos del país, pero así todo, sí lo que se puede ver como consecuencia del 2001-2002, que peronistas y radicales retuvieron su condición de primera y segunda fuerza a nivel nacional. En cuanto a las terceras fuerzas nacionales, las existentes hacia 2001, Acción para la República, FREPASO, imitaron el derrotero de sus antecesores, ¿no? Mientras que algunas de las nuevas desaparecieron tan rápido y sorpresivamente como habían irrumpido. Recuerdo el partido Recrear, por ejemplo. El PRO logró sobrevivir, incluso llega al poder a partir de una coalición electoral en el 2015, y el ARI, con todas sus distintas transformaciones, fue generando algunos espacios, por ejemplo, en Tierra del Fuego en su momento.
Pero en cualquier caso, todas estas se mostraron sumamente dependientes a su líder candidato, como fueron así también las terceras fuerzas nacionales anteriormente, en el periodo anterior. Varios de los partidos provinciales también experimentaron un declive pronunciado, directamente desaparecieron, solamente se mantuvo en el tiempo el inoxidable movimiento popular neuquino. Pero a diferencia, y esto sí es muy interesante, de lo sucedido en otros países tras coyunturas similares, los movimientos de protesta, de cuestionamiento a la dirigencia tradicional, no forjaron fuerzas políticas de tipo orientadas hacia la rebelión cívica, sino que terminaron disipándose o vinculándose con las organizaciones partidarias existentes. Los comicios posteriores a 2001 no registraron fenómenos análogos al voto bronca del año 2001. Sin embargo, en ese esquema partidario nacional persistió una tendencia hacia el desacople, hacia la desnacionalización o territorialización, a la que superpuso una fuerte reconstrucción del liderazgo político encarnado por Néstor Kirchner. Y una de las manifestaciones, si se quiere, en este periodo más evidente de este complejo fenómeno fue la emergencia, por ejemplo, de los denominados radicales K. ¿Se recuerdan eso? Gobernadores, legisladores, funcionarios de la UCR proclives en su momento a apoyar las medidas del presidente y a conformar alianzas electorales y de gobiernos con el kirchnerismo. Y lo mismo le va a pasar unos años antes del 2015 al PRO con la UCR. Ahora bien, en este periodo de tiempo, ¿cómo se determinó esta selección de candidatos en los partidos políticos? Y desde el 2001 la selección de candidatos experimentó una situación, si se quiere, paradójica por lo menos. Aunque los partidos debieron ajustarse a nuevas, pero inestables en un primer momento, reglas, las tendencias descritas en el periodo anterior casi que se confirmaron de manera pronunciada. Por ejemplo, tenemos la ley 26.611 de junio del año 2002, por la cual se disponía o se dispuso que a partir del año 2003 la nominación de los postulantes a cargos públicos electivos se iban a realizar mediante internas abiertas y simultáneas. ¿Sí? Apenas sancionada esa norma, se sucedieron distintas maniobras destinadas a reformarlas, a obstaculizar su vigencia o directamente a derogarla, lo que lograron su objetivo casi inmediatamente. En efecto, en noviembre del año 2002, por una ley, la 25.684, el Congreso suspendió únicamente para el proceso electoral en curso del año 2003 el mecanismo previsto por esta ley anterior. En el año 2006, el Congreso, sobre todo impulsado por los ex-dualdistas, pero que ahora estaban dentro del bloque kirchnerista, los diputados del denominado peronismo federal, promovieron el aplazamiento de estas internas abiertas obligatorias, que hasta ese momento solo habían regido para las elecciones del año 2005 con resultados poco satisfactorios. Entonces, tras el empuje del kirchnerismo de la Casa Rosada, la iniciativa sirvió para que el Congreso sancionara directamente la derogación de ese compulsivo mecanismo de selección de candidatos. Entonces, habiendo alcanzado su punto más alto durante la década de los 90, desde el 2001 la convocatoria a primarias continuó un ciclo descendiente a consecuencia de una combinación de distintos factores políticos e institucionales. En primer lugar, la práctica de celebrar internas acusó el golpe de la devaluación de las etiquetas partidarias y particularmente de la evolución del sistema de partidos en Argentina. En segundo lugar, había cierta dirigencia que se hizo cada vez más extendido el reconocimiento de que resultaba prácticamente inútil ir a una interna para intentar derrotar a un caudillo partidario provincial. Recordemos, el aparato puro. Y en tercer lugar, en el año 2009, el gobierno nacional obtuvo apoyo parlamentario para adelantar el calendario electoral, forzando a los partidos a resolver a sus candidatos antes de lo previsto. Entonces, por estos tres motivos, las primarias declinaron notoriamente. Y a excepción de 1983, los porcentajes de candidatos por partidos relevantes designados a través de este método en 2007 y 2009 resultaron más bajos que las de cualquier otro año. Y en este marco sí hay que tener en cuenta el año 2009, porque tras la derrota electoral por parte del kirchnerismo, impulsó una reforma política que al menos en su versión original se dirigía a revertir la desnacionalización y la fragmentación partidaria, aunque también apuntaba a limitar la capacidad operativa de rivales de viejo cuño,
es decir, el peronismo no kirchnerista, la UCR y sus aliados, o en su momento, en el año 2009, con la aparición de Francisco de Narváez. La batería de medidas aprobadas por el Congreso incluyó, entre otras cosas, las famosas las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a realizar en la Argentina a partir de las elecciones presidenciales y legislativas del año 2011 y que continúan hasta este año, y a partir del año 2011 es que los partidos en general van a unas internas abiertas a seleccionar sus candidatos. Pasa que en la práctica muchas veces ni siquiera se da esa interna abierta. En este proceso del año 1983 al año 2020, en cuanto a cuáles son los partidos políticos y el sistema partidario y cómo fueron seleccionando sus candidatos, es muy interesante entender un poco en cuanto al perfil sociopolítico de los postulantes electos del año, sobre todo 2001. Y me interesa tomar esto porque aquí vamos a destacar tres fenómenos sumamente importantes y de hecho hay una mujer que va a llegar a la presidencia en la Argentina y hay un outsider de la política que va a llegar a la presidencia de la Argentina. En el año 2009 se da lo que se famosos agrocandidatos por la crisis del campo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero hoy este es un fenómeno menos significativo. A ver, en el periodo entre 1983 y el año 2011, ¿sí? Pero especialmente en la etapa posterior al año 2001, se observó un significativo avance de las mujeres en los principales cargos gubernamentales. Es interesante porque, como bien dijimos, en el año 2007, por primera vez la Argentina tuvo una mujer presidenta elegida por el voto popular. En el plano provincial es también muy interesante porque en el año 2007 llega la gobernación de Tierra del Fuego por parte del ARI, Fabiana Ríos. Y esta se convierte en la primera mujer gobernadora electa. En el año 2011, Lucía Corpachi, por el Frente para la Victoria en Catamarca. Es interesante porque en cuanto a la representación, por ejemplo, femenina en el Congreso Nacional, la Argentina claramente fue pionera en la adopción de una estricta ley de cupos o de cuotas al establecer, por ejemplo, en 1991, el requisito de que las mujeres sean, cuanto menos, un tercio de los postulantes de las listas partidarias y se encuentren en una ubicación donde puedan resultar elegidas. Con el tiempo, o más tarde, está esa regla de que tiene que haber un hombre, una mujer, y por lo menos una mujer entre los primeros tres de una lista. Al asumir la presidencia Néstor Kirchner, por ejemplo, el 31% de la Cámara de Diputados y el 33% del Senado eran mujeres. 8 años más tarde, la cifra asciende a 39 y 35 respectivamente, como para tener en cuenta. El segundo de los fenómenos fue lo conocido como agrocandidatos. Hasta el año 2008 el Congreso Nacional había registrado la presencia de un único grupo sectorial definido, que eran los famosos dipus sindicales, ¿sí? Los legisladores de extracción gremial que estaban identificados mayoritariamente, obviamente, con el Partido Peronista. Es interesante porque en los comicios del año 2009 y como consecuencia de la confrontación entre el gobierno y los productores rurales por las famosas retenciones, las organizaciones sectoriales, ¿sí? La Federación Agraria, CRAF, las Confederaciones Rurales Argentinas, promovieron, ¿sí?, la nominación de sus dirigentes en diferentes listas opositoras, dando lugar al fenómeno agrocandidatos que hoy prácticamente queda muy poco de eso, ¿no? Pero sí es interesante porque lograron un senador en su momento, 11 diputados, 7 electos por parte de la UCR, y que se convirtieron, sí, en parlamentarios ruralistas, en un fenómeno político muy corto plazo, pero novedoso, ¿no? Por lo menos era interesante porque en ese año tenían un grupo en peso numérico semejante al de los famosos diputados sindicalistas. Y por último tenemos los conocidos outsiders. Es interesante porque entre el 83 y el año 2001 la política argentina había registrado unos pocos outsiders triunfantes, es decir, personas que sin una experiencia partidaria previa se lanzaban a la contienda electoral y vencían en la carrera, por ejemplo, por una gobernación o por obtener algún cargo legislativo. Mientras que la experiencia de algunos outsiders culminaba tras cumplir con un único mandato electoral, otros lograban convertirse en líderes partidarios de fuste, desarrollando, si se quiere, carreras políticas por lo menos con una trayectoria clásica. Por ejemplo, Reutemann, que fue 2 veces gobernador y senador por Santa Fe. Scioli, diputado nacional, secretario de Turismo, vicepresidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, candidato a presidente.
¿sí? Ahora, tras la crisis del año 2001, este fenómeno siguió pautas similares a la del periodo precedente, con la notable excepción de dos. Por un lado, en su momento Francisco de Narváez, que obtiene un triunfo significativo en el año 2009, pero desaparece rápidamente, y la otra excepción es la del primer outsider que llega a la presidencia de la Nación con el caso de Mauricio Macri y el PRO en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, es interesante, como cierre, para ir comentándoles, que en el 2001 las multitudes, las personas, la ciudadanía coreaban ese que se vayan todos, que no quede ni uno solo, era el cantito. Era un clima generalizado de repudio a los partidos políticos, de repudio a nuestros líderes políticos, pero los procesos sociales, institucionales y electorales desencadenados tras la crisis desatadas entonces, nos llevaron claramente a la fundación, no nos condujeron a la fundación de un sistema partidario nuevo, ni a la renovación completa de la dirigencia política. Tampoco las cosas permanecieron tal y como estaban, pero sí podemos decir que tras varias décadas ya, el panorama resultante es una combinación, si se quiere, entre continuidades por un lado, si lo podemos decir, y cambios por el otro.